Salomón fue hijo del rey David y Betsabé, una mujer cuyo pasado estaba marcado por el escándalo, pero también por la gracia de Dios. Desde su nacimiento, Salomón fue bendecido con un destino único. No era el primogénito, pero Dios lo eligió para gobernar sobre Israel, una nación grande, poderosa y amada por el Altísimo. El joven Salomón ascendió al trono tras la muerte de su padre David. Su reino no comenzó con guerras ni rebeliones, sino con la paz. En una noche crucial, Dios se le apareció en sueños y le ofreció lo que su corazón deseara. Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios se agradó de la petición de Salomón. Le dio no solo sabiduría como nunca antes había habido en un rey, sino también riquezas, honor y larga vida, si andaba por el camino del Señor. Así comenzó el reinado del hombre más sabio de la historia, cuya fama cruzó fronteras y generaciones. Uno de los juicios más famosos de Salomón involucró a dos mujeres que se disputaban un bebé. El rey, con gran astucia, sugirió partir al niño en dos. Ante esa propuesta, la verdadera madre, movida por amor, renunció a su hijo para que viviera. Así Salomón reveló quién decía la verdad y asombró a todo Israel. Salomón no solo fue sabio en sus decisiones, también fue arquitecto del templo más esplendoroso jamás construido en Jerusalén, el templo del Señor. David había querido construirlo, pero Dios reservó esa honra para su hijo. Con oro, cedros del Líbano y miles de obreros se erigió la casa de Dios. El templo tardó 7 años en ser terminado. Salomón oró en su dedicación pidiendo que los ojos del Señor estuvieran siempre sobre ese lugar. El fuego bajó del cielo y consumió el sacrificio. Era la confirmación de que Dios habitaba entre su pueblo. Israel vivía en esplendor, y el nombre de Salomón era reverenciado. La sabiduría de Salomón quedó escrita, y su historia registrada como lección para generaciones futuras. Él vivió lo que muchos desean, pero descubrió que todo eso no llena el alma. Sin Dios, la sabiduría es solo un eco vacío. Sin obediencia, el éxito es un camino hacia la perdición. Pero el corazón de Salomón comenzó a cambiar. Aunque al principio su vida estaba dedicada a Dios, su fama y poder lo envolvieron. Tomó para sí 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, mujeres de naciones paganas que adoraban a dioses ajenos a Israel. Estas mujeres no solo entraron a su casa, sino también a su corazón. Salomón, por amor a ellas, permitió que sus dioses fueran adorados en Jerusalén. Incluso edificó altares para ellos. Así, el hombre sabio se desvió del camino del Señor, y su corazón se dividió. Fue su mayor error, uno que marcaría el destino de su reino. A medida que los años pasaban, Salomón se volvía más introspectivo. Había probado todo lo que un hombre pudiera desear: vino, riquezas, jardines, música, esclavos, palacios y sabiduría. Sin embargo, el vacío en su alma crecía. Comprendió que sin Dios, la abundancia era solo un espejismo que no podía saciar su espíritu. Sus esposas extranjeras lo influenciaron cada vez más. Algunas le hablaban dulcemente sobre Astarté, diosa de los sidonios. Otras le suplicaban construir altares para Moloc, el ídolo de los amonitas. Y aunque Salomón conocía los mandamientos de Dios, no resistió, cedió por amor y por debilidad humana. El monte de la perdición, al este de Jerusalén, se llenó de santuarios paganos. Allí se quemaba incienso a deidades falsas y hasta se ofrecían sacrificios humanos. El rey, que una vez levantó un templo santo para el Dios de Israel, ahora permitía la abominación a solo pasos de la ciudad santa. Dios se le apareció una segunda vez, con severidad. Le recordó su pacto y su fidelidad en el pasado. Pero también le declaró que por su idolatría el reino sería desgarrado. No en sus días, por amor a David, pero sí en los de su hijo. Solo quedaría una tribu bajo su linaje, Judá. Adversarios surgieron en sus últimos días. Hadad el edomita, a quien David había derrotado, volvió con fuerza. Rezón de Damasco se rebeló, trayendo caos. Y un joven ambicioso llamado Jeroboam fue señalado por un profeta, Ahías, como futuro rey de las 10 tribus del norte de Israel. Salomón, al enterarse de la profecía, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y esperó su tiempo. Así, el rey que comenzó su reinado con justicia, paz y gloria, lo concluyó con sombras, rebelión y juicio. Su trono seguía en pie, pero la división ya estaba escrita por la mano de Dios. Los últimos días de Salomón estuvieron llenos de reflexión.
El eco de sus propios proverbios lo perseguía. Sabía que había escrito lo correcto, pero no siempre lo vivió. Y ahora, ya viejo y cansado, comprendía que la verdadera sabiduría no solo se habla, sino que se practica con temor y reverencia. Salomón, en sus últimos años, escribió el libro de Eclesiastés. En él reflexionó sobre la vanidad de las riquezas, la sabiduría, el placer y todo lo que el mundo ofrece. El hombre que tuvo todo, concluyó que todo es vanidad y aflicción de espíritu, y que lo mejor es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El pueblo veía en él al hombre que construyó el templo, pero también al que permitió dioses falsos. Veían al sabio, pero también al extraviado. Su legado era complejo. Había gloria y vergüenza, oro y ruinas, belleza y pecado. Todo se mezclaba como un cántaro que alguna vez contuvo vino puro. Aún así, Dios no olvidó su promesa. No destruyó a Salomón ni su casa, pero el precio de su infidelidad afectó a su linaje. Roboam heredó el trono sin heredar la sabiduría. Cuando el pueblo pidió alivio, el nuevo rey respondió con dureza. Así, las 10 tribus se rebelaron bajo Jeroboam. La división fue profunda y duradera. El reino del norte, llamado Israel, adoptó prácticas idólatras desde su inicio. El reino del sur, Judá, donde reinaba la casa de David, luchó entre la fidelidad y el pecado. Todo esto había sido anticipado por Dios en su advertencia a Salomón. La sabiduría de Salomón se extendió hasta reinos lejanos. Reyes y reinas viajaban días para oír sus palabras. Entre ellos la reina de Sabá, quien lo puso a prueba con preguntas difíciles. Salomón las respondió todas. Al ver su palacio, sus siervos y su conocimiento, ella exclamó que ni la mitad le habían contado. Aun en su caída, Salomón no fue olvidado. Jesús mismo lo mencionó siglos después diciendo, «Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios». Mateo 6:29. Era un recordatorio de que la gloria humana palidece ante la belleza que Dios otorga a lo sencillo y obediente. El mensaje de Salomón sigue vigente. Puedes tener poder, riqueza, fama o conocimiento, pero si tu corazón se aparta de Dios, todo pierde sentido. Las decisiones pequeñas, las concesiones sutiles pueden llevar al alma a un exilio espiritual, y una vida sin propósito pesa más que el oro. El rey más sabio no fue infalible, y esa es su mayor enseñanza. No se trata de alcanzar grandeza, sino de permanecer en humildad. No se trata de saber mucho, sino de amar profundamente al Dios que da sabiduría. Salomón lo aprendió tarde, pero sus palabras sirven de faro para los que vienen detrás. Entre los jardines de su palacio y los altares que construyó, entre la música que sonaba y las oraciones perdidas en el viento, se alzaba una pregunta. ¿Qué valor tiene todo esto sin Dios? Esa fue la pregunta que quemó su alma en los últimos años, y su respuesta fue clara. Todo es vanidad. En el silencio de sus noches, quizás lloró por cada altar levantado a otro Dios, por cada esposa que lo alejó del camino, por cada momento en que prefirió complacer a los hombres antes que al Creador. Su arrepentimiento no fue en público, pero su legado escrito revela la batalla interna, y así Salomón murió, no como el rey invencible, sino como el hombre que entendió demasiado tarde lo que realmente importa. La gloria pasa, el oro se oxida, los palacios se caen, pero el temor del Señor permanece para siempre. Esa fue la verdad que aprendió y dejó escrita. Hoy sus palabras se repiten en templos, hogares y corazones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Con esas palabras cerró su libro y con ellas abrió la puerta a una sabiduría eterna que no depende del trono sino del corazón. El que tuvo 700 esposas y 1000 placeres descubrió que ninguno llenaba el vacío del alma. El que fue aclamado por reyes descubrió que el aplauso del mundo no calma la conciencia. El que edificó templos entendió que el verdadero templo debe ser el corazón rendido al Señor. Así terminó la historia del rey más sabio. Su vida fue como un espejo. Mostró la luz del entendimiento, pero también las grietas del pecado. Nos dejó proverbios para guiar, cantares para amar y lamentos para despertar. Y en medio de todo nos recordó que solo Dios sacia de verdad. Que su historia inspire a los que lideran, a los que aman, a los que buscan respuestas. Que recuerden que un corazón dividido no puede sostener un reino firme. Que vean en él la fragilidad de la gloria humana y la eternidad del llamado divino. Salomón vivió mucho y de todo dejó huella. Porque más allá del oro, los palacios o las alianzas, lo que define al hombre es su relación con Dios.
Salomón fue grande ante los ojos del mundo, pero su mayor grandeza fue reconocer al final que todo, sin Dios, es correr tras el viento. Y ese mensaje es más poderoso que su corona.